Chad Langford. Chad Langford era un oficial de la policía militar estacionado en Alabama en 1992. Justo antes de cumplir 21 años, había roto con su novia, pero estaba viendo a otras mujeres y parecía feliz por su vida, haciendo planes para volver a enlistarse. Sin embargo, el 2 de marzo, hizo una llamada frenética a su padre. Le dijo a su padre que estaba haciendo trabajo encubierto con armas y drogas y que sería un hombre muerto si alguien lo descubriera. Su padre lo alentó a hablar con su superior encubierto, pero Langford le dijo que no podía contactarlo por otros 14 días. Sus amigos informaron que su comportamiento cambió durante esas pocas semanas. Se perforó una oreja, comenzó a usar ropa de gángster y andaba con personas de aspecto rudo. 3 soldados afirmaron que lo oyeron hacer planes para robar el puesto de comercio del ejército. El 12 de marzo de 1992, Langford estaba de servicio. 30 minutos antes de la finalización de su patrulla, envió un mensaje de radio informando a sus colegas que se estaba deteniendo para ayudar a un conductor. Minutos más tarde, pidió apoyo. Cuando llegó el respaldo, lo primero que vio fueron las pertenencias de Langford esparcidas por todo el camino. Su identificación, brazalete y radio habían sido colocados en una línea. A pocos metros de distancia, Langford estaba tendido en la carretera con un disparo en la cabeza. Todavía respiraba pero no podía hablar, y sucumbió a sus heridas. Su muerte fue catalogada como un suicidio. Su familia, sin embargo, no está convencida de esto. Además de sus planes futuros y su alarmante llamada telefónica, hay muchas pruebas de juego sucio. Sus pertenencias que se encontraron en la calle estaban cubiertas de huellas dactilares no identificadas y ninguna que pertenecía a Chad. Cuando lo encontraron, le habían metido la gorra en la boca, los cordones y las correas se habían envuelto alrededor de su cuello y tobillos, su mano izquierda había sido esposada y las palabras 3 de marzo Robert habían sido escritas en su mano. La pistola de Langford se encontró debajo de su hombro izquierdo. Se dispararon 2 tiros, pero las investigaciones balísticas nunca confirmaron si lo golpearon. Poco más de una hora después del incidente, otros policías militares detuvieron 2 autos. Los nombres de los conductores nunca fueron escritos, pero uno se llamaba Robert. La familia de Langford ha exigido otra investigación. David Cox. David Cox se unió a los marines al salir de la escuela secundaria. Mientras estaba estacionado en la bahía de Guantánamo, participó en el código de novatada roja que casi mató a otro marine que fue la base de la película A Few Good Men. Él y los otros 9 hombres involucrados fueron procesados por intento de asesinato, pero los abogados de Cox argumentaron con éxito que estaba cumpliendo órdenes implícitas, lo que resultó en su honorable desempeño. Él y algunos de los otros hombres estaban descontentos con la exageración de los eventos descritos en la película y decidieron iniciar una demanda contra los cineastas. Durante los primeros días de 1994, Cox esperaba escuchar si el trabajo temporal que había obtenido en UPS se haría permanente. Un mes antes, se había metido en una pelea con otro trabajador de UPS después de haber descubierto que este trabajador estaba robando y lo reportó a su gerente, lo que resultó en el despido de ese trabajador. El 4 de enero, la novia de Cox, Elaine, llamó a su apartamento. No hubo respuesta, pero hubo un mensaje en el contestador automático que informaba a Cox que se le iba a dar un trabajo permanente. Elaine volvió a llamar unas horas más tarde, pero todavía no había respuesta, solo otro mensaje dejado por el jefe de Cox que dejó en claro que él tampoco había contestado el teléfono para UPS. Cuando Elaine regresó a casa, supo que algo había salido mal. Todas las puertas de la casa se habían dejado abiertas, y el auto de David todavía estaba en marcha, con su cheque de pago y su pistola todavía en la guantera. No hubo noticias de David, y su cuenta bancaria nunca fue utilizada de nuevo. Las respuestas llegaron en la primavera cuando el hielo se derritió y su cuerpo fue descubierto en la orilla de un río a 8 kilómetros de distancia. Le habían disparado una vez en el cuello y 3 veces en el lado izquierdo de la espalda. Ningún sospechoso ha sido detenido por el asesinato de Cox. Su madre cree que lo mataron porque era muy franco con los militares, mientras que su hermano cree que fue por el robo que descubrió en el UPS. Gareth Williams. En 2010, Gareth Williams era un matemático que trabajaba para GCHQ, pero recientemente había recibido una comisión de servicio para trabajar en el MI6. Creció en Gales y se destacó en la escuela, terminando un grado de primera clase a la edad de 17 años.
Comenzó un doctorado en Manchester pero decidió retirarse, encontrando empleo en Londres con el gobierno. Según sus amigos, él era increíblemente introvertido y le gustaba quedarse solo y, al parecer, ser asexual. Durante más de una década, trabajó como experto en cifrado y código. En los primeros meses de 2010, Williams había expresado su preocupación de que estaba siendo seguido. El 23 de agosto, los colegas solicitaron que el MI6 realizara un control de bienestar, ya que no había contactado con su trabajo durante varios días. Cuando llegó la policía, encontraron su cuerpo en descomposición, desnudo y encerrado en una bodega de Northface en su baño. Los médicos forenses inicialmente dictaminaron que lo más probable es que Williams hubiera sido asesinado, pero la policía insiste en que la muerte fue el resultado de un sexo perverso que salió mal. La evidencia apunta bastante concluyente hacia el juego sucio. Los forenses dictaminaron que hubiera sido imposible para que Williams se encerrara en la bolsa, y no se encontraron huellas dactilares en los bordes del baño, lo que sugiere que no se hundió. De hecho, no se encontraron huellas dactilares identificables en el apartamento en absoluto, sugiriendo que había limpiado a fondo de antemano. No había drogas ni alcohol en el cuerpo de Williams, pero se encontró un misterioso polvo blanco en toda la residencia. Las cerraduras habían desaparecido de su habitación y faltaban la computadora portátil y las tarjetas de crédito de Williams. Misteriosamente, 3 días antes de que se encontrara su cuerpo, 6.000 libras se transfirieron a su cuenta de una fuente desconocida y luego se retiraron al día siguiente. Sin embargo, no hubo signos de lucha. Puede que nunca sepamos la verdad, pero no cabe duda de que este es un caso preocupante. James Sabow. James Sabow era un piloto de aviones altamente decorado que había volado en más de 200 misiones. En 1991, fue ascendido a la posición de coronel. El mismo año, descubrió que se ordenaba a los aviones militares volar al toro en medio de la noche, supuestamente para transportar armas. Cuando expresó su preocupación a sus superiores, el comandante Thomas Adams y el jefe de Estado Mayor Joseph Underwood, le dijeron que estos aviones transportaban armas a Sudamérica a cambio de drogas. Sabow amenazó con decirle a las autoridades, y esa noche, llamó a su ex general retirado y le contó todo. El general J.K. Davis inmediatamente llamó a Washington, y un equipo fue enviado a San Diego para detener el tráfico de drogas. Sin embargo, Davis también hizo una llamada telefónica al comandante de Sabow, Thomas Adams. Como resultado, Adams liberó a Sabow y Joseph Underwood de sus deberes antes de presentar cargos contra ellos por llevar equipaje extra en los aviones. Al día siguiente, Sabow recibió una llamada telefónica inusual. Fue encontrado muerto en su jardín una hora después, habiendo recibido un disparo en la boca. Su muerte fue inmediatamente declarada un suicidio, pero su hermano no estaba convencido y estableció su propia investigación. Hubo una falta sospechosa de sangre en el piso donde se encontró el cuerpo de Sabow, y las autopsias independientes finalmente revelaron que recibió un golpe en la cabeza de un objeto contundente que dañó su cráneo y lo dejó inconsciente antes de recibir un disparo. Muchos de los que han tratado de ayudar al hermano de Sabow a descubrir la verdad han sido abordados y amenazados por oficiales militares. En 2012, se reveló que las fotos oficiales de la autopsia que se habían tomado del cuerpo de Sabow habían sido manipuladas para ocultar marcas en su cuerpo que sugerían que fue golpeado antes de recibir un disparo. La familia de Sabow y la mayoría de los que posteriormente investigaron su caso no están absolutamente convencidos de que se haya suicidado. La evidencia forense sugiere lo contrario, pero los militares se niegan a buscar otras posibilidades. Kirk Vanderburg. Kirk Vanderburg era un estudiante universitario con los sueños de comenzar una gran familia. Usó el dinero que ganó al servir en la infantería de marina para pagar su título universitario y comenzó a coleccionar películas de Disney para entregarlas a sus hijos. En 1992, estuvo destinado en Camp Lejeune en Carolina del Norte, preparándose para ser enviado al extranjero. El día de San Valentín, le pidió a su madre que le enviara galletas caseras y renovó su suscripción a Playboy. 2 días después, caminó hacia el club de armas de Flatwoods para pasar una tarde en su práctica de tiro al blanco. Inicialmente se creía que Vanderburg estaba solo cuando llegó al club de armas. La gerente del club, Loretta Wager, tenía que hacer algunas diligencias, pero Kirk le prometió que iba a limpiar después de terminar y cerrar el edificio cuando se fuera. Cuando Loretta regresó al día siguiente, se dio cuenta de que su auto todavía estaba allí.
Todas las puertas estaban cerradas, excepto el lado del conductor, y las llaves estaban en el encendido. Kirk había instalado recientemente una alarma de automóvil y siempre la mantenía encendida. En el interior, descubrió el cuerpo de Vanderburg con una herida de bala entre los ojos. Ya que su pulgar estaba suelto alrededor del gatillo de su arma, la muerte fue inmediatamente declarada suicidio. Sin embargo, cuando los paramédicos le dieron la vuelta, descubrieron otra herida en su abdomen. Se revisó el fallo para afirmar que se había disparado accidentalmente en el estómago mientras limpiaba su arma, y que el dolor era tan intenso que se suicidó. Sin embargo, otras pruebas no cuadran. Había un disparo de arma de fuego en su antebrazo, sugiriendo que había tratado de protegerse a sí mismo. No se encontraron huellas dactilares en las armas u objetos cercanos. Se descubrió una bolsa marrón cubierta de salpicaduras de sangre, pero no se envió para su análisis. La investigación externa reveló más tarde que su pulgar no habría podido alcanzar el gatillo en la posición descrita en la investigación original y que otros 2 hombres, que nunca han sido identificados o interrogados, lo acompañaron al club de armas. Las teorías van desde una investigación fallida hasta una escena del crimen comprometida a un asesinato. Su familia y varios amigos de la Marina están seguros de que Vanderburg fue asesinado y se han comprometido a descubrir la verdad sobre su muerte. Paul Whitkey. A principios de la década de 1950, el teniente Paul Whitkey se encontraba en una posición alta dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Fort Worth, California, Estados Unidos. Fue uno de los primeros hombres en presenciar las pruebas de la bomba atómica. En 1957, comenzó a actuar de manera extraña. También perdió todos sus dientes, sufrió de resfriados constantes, perdió peso repentinamente y desarrolló lunares negros y verrugas en todo el cuerpo. Mientras estaba en el correo, a menudo se lo veía hablando con 2 hombres vestidos con trajes, pero nunca fueron identificados. Los colegas notaron que a menudo estaba tenso después de verlos. El 10 de julio, les dijo a sus amigos que estaba visitando la cercana ciudad de Monterrey. Se fue en ropa normal y nunca regresó. El día que desapareció, se registró en un hotel a 560 kilómetros de distancia. Un día después, un hombre vestido con ropa militar fue visto conduciendo el automóvil de Whitkey. Ese mismo día, el ejército rápidamente desalojó su departamento. Un mes más tarde, después de que no había aparecido y no había ningún indicio de su paradero, fue clasificado como desertor. Pasaron 8 meses más antes de que los militares comenzaran a buscarlo. Su auto fue encontrado en el famoso Valle de la Muerte con las llaves aún puestas y rodeado de colillas de cigarrillos, lo cual era sospechoso porque no fumaba. Aún más sospechoso, el ejército destruyó todos los archivos de Whitkey en 1977. Años más tarde, aparentemente de la nada, cambiaron su estado de desertor a muerto en acción. Hay muchas teorías sobre lo que le pasó a Paul Whitkey. Incluso después de que comenzó a comportarse de forma extraña, su familia y sus colegas insisten en que era un soldado perfecto que era poco probable que hubiera desertado. Algunos teorizan que fue reclutado por la CIA y murió en una misión secreta, mientras que otros creen que hubo un encubrimiento militar después de que murió de envenenamiento por radiación. Ralph Ziegler. Ralph Ziegler nació en Checoslovaquia y se mudó a América con su padre cuando tenía 8 años. Se unió al ejército en 1947 y se casó con una mujer alemana llamada Ilse mientras se encontraba en el extranjero. Cuando terminó su período de servicio, la pareja se mudó a los Estados Unidos y tuvo un hijo. En 1966, los Zieglers fueron visitados por un agente del FBI y 2 oficiales del ejército vestidos de civil para informar a Ralph que había sido seleccionado sistemáticamente por una computadora para participar en el contraespionaje. Su esposa se vio obligada a firmar una renuncia que le impediría tomar medidas contra los militares en caso de la muerte de su marido. Durante los siguientes años, Ziegler estuvo estacionado con frecuencia en Alemania en una misión para proporcionar información falsa a la SVR, la agencia de inteligencia de Rusia. Esta información vino principalmente en forma de planes falsos para misiles y armas, así como también de secretos que fueron inventados o que ya habían sido aprobados para su lanzamiento público. Su primer contacto con funcionarios rusos se produjo en 1968 en Zúrich, y pronto se ganó su confianza. Las autoridades han especulado que el trabajo de Ziegler llevó a la identificación de 14 agentes de la SVR. Recibió un estimado de $100.000 en compensación.
A mediados de la década de 1970, a Ziegler le preocupaba que estuviera entrando demasiado y que los rusos comenzaban a sospechar, lo que podría haberlo llevado a ofrecer información adicional bajo presión. Para entonces, el FBI se había acercado a él. Lo querían en sus filas, pero estos arreglos se hicieron en secreto. Mientras tanto, alguien había estado filtrando información clasificada a los soviéticos. Ziegler hizo planes para retirarse del ejército. Hicieron que Ziegler tomara una prueba de polígrafo, y sus niveles de estrés fueron calificados como muy altos. El ejército entró en pánico, y Ziegler fue alojado en un motel local. Mientras estaba allí, alguien que trabajaba para los soviéticos le dijo a la SVR que Ziegler era un agente doble. El 13 de abril de 1976, Ziegler llamó a su esposa, diciéndole: me estoy muriendo. Nunca mentí. Su cuerpo fue encontrado más tarde en la habitación del motel, después de haber sido electrocutado por 2 lámparas del motel. El ejército dictaminó que su muerte fue un suicidio, pero muchos creen que Ziegler fue asesinado por agentes soviéticos. Las inconsistentes y preocupadas llamadas telefónicas que su familia recibió en los días previos a su muerte llevaron a algunos a especular que fue torturado repetidamente antes de finalmente ser asesinado, pero el ejército se niega a abrir otra investigación. Recibió póstumamente la Cruz de la Legión del Mérito. William Donald Miller. William Miller era un sargento de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y el mayor de los 6 hijos de Miller. Se crió en Wisconsin. Después de salir de la escuela, siguió los pasos de su padre y se unió a los Marines, ansioso por comenzar su propia carrera. En 1972, tenía 3 hijas. 2 de un matrimonio anterior y una niña de 1 año con su nueva esposa, Vicky. Mientras su esposo estaba en Okinawa, Vicky reavivó su romance con su novio de la infancia, George Hayden, quien también estaba en la Infantería de Marina. Cuando Miller regresó a su casa para descubrir que Hayden había movido su casa móvil junto a la de Miller, le pegó a Hayden y le dijo que se fuera. Cuando Hayden se negó a moverse, llamaron al sheriff, pero Vicky eligió irse con Hayden y se llevó a su hija pequeña con ella. Miller no estaba preparado para perder la custodia de otro niño y comenzó a recopilar pruebas contra los dos, que guardó en una caja que le dio a su vecino. Hayden respondió con amenazas de violencia. El 16 de septiembre, Miller recibió una llamada de Vicky, quien le explicó que tenía problemas con el automóvil y le pidió que se reuniera con ella en un estacionamiento. Miller tomó prestado el auto de su vecino y se fue con una pistola, por si acaso era una emboscada. Esa noche, un comerciante que pasaba vio el auto que Miller estaba conduciendo estacionado al lado de la carretera junto a un Chevrolet marrón similar al auto que Hayden poseía en ese momento y otro auto no identificado. Miller más tarde fue encontrado muerto por 2 automovilistas, recibió un disparo en la sien derecha y la espalda. La pistola de Miller se quedó medio montada en su auto, que todavía tenía el motor en marcha y los faros encendidos. 2 casquillos M16 fueron encontrados junto cuerpo. Para muchos, la respuesta a este misterio parece obvia. La coartada de Hayden era inconsistente. Dijo que estaba viendo la televisión, mientras que Vicky dijo que estaba comprando uno porque no tenían televisión. Sin embargo, no fueron arrestados hasta 36 años después, y habría un giro más en la historia. Después de que los medios informaron sobre el rastro, una ex niñera de los Miller se adelantó para decirle que un hombre que no había sido mencionado anteriormente, su ex novio y ex marine, Roger Hill, le había dicho que había presenciado el tiroteo. La razón por la que estuvo allí aún no ha sido revelada. El año siguiente, las condenas contra Vicky y Hayden fueron anuladas, y no se detuvo a ningún sospechoso adicional.